Cuando se habla de justicia, hay una frase universal que se utiliza para justamente definirla, y es que la justicia es ciega. Eso nace precisamente de la noción de que la justicia no ve las características individuales de la persona que está siendo acusada o procesada en un debido momento, sino que ve es el contexto, ven los hechos, ven si se cometió o no un crimen. Aquello de si es una mujer o un hombre, de si es una persona de color, un blanco o un asiático, de si es un anciano o un adulto. Por supuesto, en el caso de los menores, allí sí hay ciertas excepciones. De la religión o de cualquier otra característica, en teoría, no influye al momento de dar sentencias, ni al momento de precisamente buscar a los presuntos culpables. Sin embargo, esta noción o esta premisa en Inglaterra se ha perdido, pero por completo. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Desde Inglaterra han venido saliendo las peores noticias que uno puede leer de un país que en teoría forma parte del primer mundo, de un país con instituciones, de un país con libertades, de un país que no está siendo gobernado por un régimen opresor como, bueno, los tantos regímenes que vemos a nivel mundial que evidentemente se oprimen y son reconocidos como tal a sus ciudadanos. Inglaterra, en teoría, forma parte de estas democracias liberales, liberales en el sentido clásico de la palabra, no en el sentido norteamericano. Y en teoría es uno de estos países en donde los ciudadanos gozan de ciertas protecciones, donde los gobiernos no abusan, donde no hay censura y donde la justicia funciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto forma parte del peligro de lo políticamente correcto que la gente lo lleva a unos extremos como el que vamos a estar discutiendo el día de hoy, que yo creo que hay que analizarlo para justamente entender el por qué uno no puede caer en esto. Porque estamos hablando de víctimas reales, menores de edad, por cierto, y que por miedo a ser señalado de racista, de xenófobo, de supremacista blanco, entonces no se abocan a sus funciones. Bueno, pero Esteban, ¿qué estás diciendo? Por favor, muéstranos a qué te refieres. Estos son noticias, acuérdense que recién esta semana me estoy incorporando y entonces busqué lo más destacado que no pude cubrir durante mi ausencia. Y son noticias que ya se habían publicado hace días o en algunos casos semanas atrás, pero que hablan de la gravedad que precisamente en estos momentos se viven en países, repito, desarrollados. Esto no es el Congo, esto no es Ghana, esto no es Venezuela, Cuba o Nicaragua, no es Corea del Norte, no es Irán, no es Afganistán. Inglaterra, señoras y señores. La policía británica confesó que ignoró las violaciones de niñas por parte de ilegales. Reino Unido ignoró estos abusos durante décadas porque tenía miedo, escuchen bien, de aumentar las tensiones raciales en el país. Y aquello de que la justicia ciega, ¿dónde queda? Es decir, si estos crímenes los hubiesen cometido un nacional, ahí la justicia sí funciona porque no hay señalamientos de ningún tipo. Y evidentemente, el victimario, en este caso, un violador, un pederasta, hubiese sido llevado ante la justicia. Pero como se trata de ilegales, de otras razas y otras religiones, de otras minorías, entonces allí la justicia no funcionó por miedo a aumentar las tensiones raciales.
Un alto cargo de la policía de Reino Unido admitió que el Estado ignoró los abusos sexuales de niñas por parte de bandas de violadores integradas por inmigrantes ilegales pakistaníes durante décadas, porque tenía miedo de aumentar las tensiones raciales. Después de una investigación de 5 años, la Oficina Independiente de Conducta Policial confirmó una denuncia según la cual un oficial de Rotherham le dijo al angustiado padre de una niña desaparecida que la ciudad estallaría si se supiera que los hombres asiáticos tenían relaciones sexuales con niñas blancas menores de edad. Se dice que el inspector jefe describió el abuso como follada de pi y dijo que había estado sucediendo durante 30 años. Al tratarse de asiáticos, no podemos permitirnos que esto salga a la luz. Y con asiáticos se refiere a estos asiáticos a los cuales hace referencia, no a chinos, no a tailandeses japoneses, sino a pakistaníes, estas joyitas que están viendo en pantalla. El padre de la niña dijo al medio The Times que un oficial de alto rango había hablado de su hija como si fuera una adulta que lo hacía por voluntad propia y que se había enfrentado al policía para decirle que ella era una niña y que esto era abuso infantil. La Oficina Independiente de Conducta Policial confirmó 6 denuncias de este tipo contra la fuerza, según un informe confidencial citado por el periódico The Times al que ya hicimos referencias. El organismo de control dijo que estaba muy claro, y esto cita, muy claro que usted fue explotada sexualmente por hombres asiáticos y confirmó una denuncia de que la policía, abro citas nuevamente, no tomó medidas suficientes para evitar que sufriera daños. Leo este último párrafo y alguien que quiera ahondar, bueno, busque la noticia en La Derecha Diario que les da este artículo sin ningún tipo de filtros. El documento de 13 páginas, visto por The Times, fue publicado 2 días después de una revisión crítica de múltiples fallas policiales durante una investigación fallida sobre el abuso sexual organizado de niñas vulnerables por parte de inmigrantes ilegales de origen pakistaní en Manchester. Esto es lo que pasa cuando uno, por el exceso de empatía, termina siendo políticamente correcto y se convierte en cómplices de crímenes atroces. Alguien que me diga algo peor que el abuso a menores de edad. Yo creo que no hay crimen más atroz que el abuso a menores de edad, que son individuos que no tienen las capacidades físicas para defenderse, ni mentales para entender qué es lo que está sucediendo. A eso súmenle que entre estos casos, la mayoría de las veces, no era uno el que abusaba de la niña, eran entre varios. Ante esto, por supuesto, que ya explotó, que esto es algo que uno creería que en esta época ya la gente logra entender, y es que la verdad eventualmente termina saliendo a la luz. En esta época de redes sociales todo se termina sabiendo. Basta con que una sola persona lo vea, no hubiese sido The Times, y quizá no hubiese sido ahora, pero el año que viene, un ciudadano cualquiera, un policía, filtra la información y la publica en sus propias redes sociales y se hace viral la denuncia. No con esto estoy diciendo que si no se hace público está bien. No, para nada. El acto sigue siendo igual de atroz. Lo que digo es esa necesidad de esconder la información parte de una noción errada, que es que la van a poder esconder por siempre, ¿no? Fíjense la reacción que justamente han tenido por lo que les digo. No es un caso, y de hecho en la nota dice, tiene por lo menos 10 años sucediendo, y esta gente que está cubriendo, ¿no?, esos casos, tienen esos 10 años cubriéndolo. Pone la propia Derecha Diario, siniestro y repudiable. En Reino Unido revelaron que una niña de 13 años fue secuestrada y cuando la policía la encontró estaba desnuda junto a 7 pakistaníes que la habían emborrachado y violado. Al momento de resolver el caso, la policía decidió detener a la niña por embriaguez y alteración del orden público, dejando libre a los violadores, porque no quieren incrementar las tensiones raciales. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Individual family stories. One of the very first was from a grandfather who rang from Rotherham, who wanted to talk about his granddaughter. 1 month after her 13th birthday, she'd gone to school and then gone missing, and the school had rung her mum, who'd immediately rung the police.
who'd said, "Don't worry, love, she'll turn up as soon as she gets hungry." She didn't turn up that afternoon, that evening. Que por cierto, esto es importante y ya ahorita les pongo el resto del video, prometo que lo voy a dejar porque creo que es importante escucharlo de manos de la gente que justamente está haciendo estas investigaciones, ¿no? Pero a lo que hace mención este señor es relevante porque son personas que están acostumbradas a justamente desplazarse libremente en sus calles porque hasta previo a haber sufrido este ataque, las consideraban seguras. Es decir, no forma parte de la cultura de los habitantes de esa zona tener este tipo de prácticas. Que ojo, eventualmente igual podía salir algún británico a cometer un crimen de esta naturaleza. Pero acá lo que estamos viendo es que hay gente que no se ha adaptado a esa cultura y que creen que las marramucias que hacían en sus países las pueden repetir acá. And at 2:30 in the morning, the next morning, a woman on the other side of Rotherham had picked up the phone and dialed 999 because she'd heard a young girl screaming in the house next door. Police had gone round to the house. They found this 13-year-old girl with another young girl. She was almost completely naked. She was blind drunk, and she was with 7 adult Pakistani men. She was drunk and leery. And South Yorkshire Police arrested the 13-year-old girl for being drunk and disorderly. O sea, la culpable fue la violada, la culpable fue a la que le forzaron que ingiriera alcohol justamente para, bueno, tener mayor comodidad en el acto, ¿no? Los culpables no son los violadores. ¿Dónde habré yo escuchado esa cultura de que la culpable es la mujer porque mostró el tobillo, o porque tenía una ropa muy apretada, o porque mostró pelo? ¿De dónde será eso? They took her back to the station, put her in the cells, eventually charged her, and she was convicted. They didn't even question the men as to why they were in a house with a 13-year-old girl who was nearly naked in the early hours of the morning. Increíble, de verdad, increíble y asqueroso. Increíble y asqueroso. Pero ¿saben también qué es asqueroso? Evidentemente nada peor, repito, que los actos. Pero casi tan asqueroso son quienes lo justifican, quienes tratan de buscarle, como uno dice, la quinta pata al gato, ¿no? Quienes dicen que no hay que cuestionar a las autoridades que tomaron estas decisiones evidentemente erradas y que además es algo que no hay que explotar para motivos políticos, porque eso es otra cosa. Como estos son unos inmigrantes, entonces uno no puede decir que hay que tener fronteras seguras. Por un caso en específico que ya estás poniendo de ejemplo de lo que sucede cuando tú no sabes quién está entrando en tus fronteras. No, porque hacer eso, adivinen de qué es de extrema derecha. Y no lo estoy diciendo yo para nada. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que cualquiera que exija una nueva investigación sobre cómo se manejó el asunto de las bandas de violadores de niñas es parte de la extrema derecha. Vamos a escucharlo de su propia boca. And when politicians, and I mean politicians, who've sat in government for many years, are casual about honesty, decency, truth, and the rule of law, calling for inquiries because they want to jump on a bandwagon of the far right, then that affects politics. Eso afecta a la política. Y las niñas violadas no están afectadas. No es lógico que se haga una investigación exhaustiva para saber si estos son los únicos casos o si hay más. ¿Y quiénes son los policías implicados? Todos, porque todos tienen que pagar, que permitieron la violación a una o a varias menores de edad. No es de extrema derecha querer seguridad. No es de extrema derecha querer justicia. No es de extrema derecha querer orden y tener unas fronteras seguras
sabiendo quién Carrizo entra y quién Carrizo sale. Eso no es de extrema derecha. Acá lo grave es que precisamente la izquierda se ha ido tan a la izquierda que considera esas cuestiones básicas como extrema derecha. ¿De cuándo acá pedir justicia es algo ideológico? O saber quién entra a tu país. O saber quiénes fueron responsables de todo este entramado de corrupción, de obstrucción de la justicia, de complicidad, de violación. Lamentablemente este es el mundo en el que estamos viviendo actualmente, en donde quieren normalizar cuestiones anormales, en donde pretenden disfrazar de empatía crímenes atroces y en donde pretenden señalarte con la famosa etiqueta de extrema derecha a cualquier ciudadano que lo que pida sea sentido común. Qué asco, ojalá Inglaterra, ojalá Reino Unido logre salir de esto. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal del Telegram Contrapoder News. Se van a la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo suscribir, dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, como les prometí a inicios de semana, el día de ayer. Toda esta semana voy a estar entrevistando a personas, voces críticas, para hablar de todo lo que se está desarrollando en Venezuela. Así que no te pierdas la entrevista con Eduardo Vitar. Ya regresamos.